Vamos a ver los índices de tendencia central y de posición. Vamos a estudiar la media, la moda y la mediana. Entonces, la media aritmética será el valor central alrededor del cual está la mayoría de las observaciones. También se conoce como promedio y solamente podría calcularse para variables cuantitativas, es decir, variables de intervalo o variables de razón, las variables que se pueden cuantificar. La denotamos por X con una barrita arriba, con letras latinas. Se define como la suma de todos los valores observados de la variable divididos por el número total de observaciones. Es decir, sumamos, cuando están sin agrupar, sumaríamos todos y dividimos entre el número de observaciones. ¿Vale? El promedio es fácil de calcular, ¿no? Ahí no hay ninguna duda. ¿Sí? X sub i es el valor que toma la variable en el sujeto i y n es el número total de observaciones. ¿Veis la fórmula? Total de observaciones, suma de observaciones entre n. Por ejemplo, en el ejemplo 2.1 tenéis alumno 1, 2, 3, 4, 5 y la ansiedad que han obtenido en un examen, en una prueba. Se suma 5, 13, 4, 15 y 3 y se divide entre 5. Eso es fácil, ¿vale? Cálculo de la media en tablas de distribución de frecuencias. Aquí tendríamos que multiplicar las frecuencias por el valor de X sub i. Aquí multiplicamos. Si hacéis la fórmula tendríamos que multiplicar. ¿Vale? 0,025 por 1. ¿Lo veis? Multiplicamos el n sub i por x sub i. El sumatorio. Y dividimos entre n. Si lo hacemos con la calculadora, tendríamos que... Pues ahora no me funciona. Funciona cuando quiere. Vale, una vez que hemos hecho la limpieza que os he comentado antes, cuando hacemos la limpieza de la memoria, tendríamos que darle a shift coma, o sea, pondríamos 1 y la frecuencia 1, shift coma. ¿Nadie tiene una calculadora como esta? ¿Nadie? Una Casio 82 FX. Déjame ver. Esta me sirve. Perfecto. Vale, sería modem. Habíamos dado antes al SD. Vale, pondríamos, por ejemplo, 1, shift coma en esta coma, 1. Y esta sería la frecuencia. En la pantalla tendría que salir 1, punto y coma y 1. M más. Le damos a M más que aquí. Ya nos sale N1. ¿Lo veis? Pondríamos 2, shift coma, 1 también, porque tenemos que han sacado una nota de 2, tenemos una persona. 1, M más. ¿Vale? 3, shift coma, 1, M más. 4, shift coma, 8, M más. 5, shift coma, 5, M más. 6, shift coma, 7, M más. 7, shift coma, 8, M más. 8, shift coma, 7, M más. 9, shift coma, 1, M más. Y 10, shift coma, 1, M más. ¿Vale? Tenemos 40. Nos saldría aquí N40, que es la puntuación, el sumatorio de todo. ¿Vale? Le daríamos a shift, otra vez, 2. Y en esta pantalla os sale la media, la desviación típica y la cuasi desviación típica. La media en este caso sería para las medidas de tendencia central, pero luego cuando os pidan desviaciones típicas, varianzas en el siguiente tema, ya tenéis con simplemente meter esos datos, le dais a 1, tenemos la media, 5,9, ¿veis? 5,9 en las puntuaciones, ¿lo veis? Ya tenemos directamente, sin tener que hacer todos los cálculos, de multiplicar frecuencias por P. Shift 2 sería 2 la desviación típica, es decir, cómo se alejan las puntuaciones de todos los sujetos a la media, que eso lo veremos en el siguiente tema.
Y la cuasi desviación típica, 3, que tendríamos 1,94. ¿Vale? Entonces, no tendríamos que hacer ningún tipo de fórmula, ni cálculo, ni nada. Os viene la operación directa, con frecuencias. ¿Lo veis? Entonces, las calculadoras que tengáis vosotros probablemente tendrán una tablita. Entonces, tenéis que ponerlo en el modo estadístico y meter los datos cuando tiene frecuencia absoluta, en uno de los lados de la tabla tenéis que meter los datos de la variable y en el otro lado de la tabla serían las variables, o sea, la frecuencia, perdón. Le dais a los modos estadísticos, tenéis la media, tenéis desviación típica, tenéis todos los valores que vamos a encontrar. No tenéis que hacer ningún tipo de cálculo, por lo cual es muy sencillito. ¿Sí? Vale, entonces, y si no, tendríamos que multiplicarlo directamente 0,25 por 1, 2 por 0,025, 3 por 0,025, es decir, habría que calcularlo todo. Eso, por ejemplo, con las frecuencias relativas. Gracias. ¿Vale? ¿Bien? ¿Practicáis en casa? La mediana. Bueno, importante para la media, algunas de las características. Cuando tenemos con respecto a la media, antes de pasar a la mediana, cuando tenemos cuando tenemos intervalos, por ejemplo, en la página 54, tenemos que buscar el punto medio del intervalo que veíamos en la semana pasada. Tenemos que sumar límite superior más límite inferior y dividirlo entre 2. ¿Vale? Y ese será el valor que tengamos que introducir en la variable x, más las frecuencias. ¿Vale? Cuando tenemos intervalos, ponemos el punto medio del intervalo. ¿Sí? Vale. En este caso, por ejemplo, pues en el grupo 1 tendríamos 1 y 5, pondríamos el 3, ¿no? 6 más 10, 16, entre 2, 8, averiguaríamos el punto medio. Con las frecuencias absolutas acumuladas decíamos que no se puede calcular la media. Tendríamos que calcular las frecuencias absolutas a partir de las absolutas acumuladas. A veces os dan una tabla en el examen con frecuencias absolutas acumuladas. Tenemos que hacer todos los cálculos de la tablita que yo os comentaba antes, ¿no? Tenéis que intentar hacerlo de todas formas aunque nos lo pidan. Es decir, frecuencias absolutas, frecuencias acumuladas, frecuencias relativas, proporción, ¿vale? Para tener todos los datos, ¿sí? Vale, propiedades de la media. La suma de las desviaciones de cada valor con respecto a su media es igual a 0, es decir, si hacemos las desviaciones, si por ejemplo tenemos una media de puntuaciones en análisis de datos, ¿no? En el examen. Vale, pues pondríamos cada una de las puntuaciones menos la media, es decir, calcularíamos la media de todas y el sumatorio de la diferencia que hay de lo que habéis sacado a la media. Por ejemplo, tú has sacado un 7 y la media es un 6, sería 7 menos 6. Si ya has sacado un 8, 8 menos 6. Y haríamos todo el sumatorio. El sumatorio de todas las puntuaciones de la diferencia que hay a la media sería igual a 0. Es una de las propiedades. Lo podéis ver. Si a cada puntuación X de la variable le sumamos una constante, la media de las nuevas puntuaciones es igual a la media más la constante. Es otra propiedad. Si multiplicamos por una constante, la media de las nuevas puntuaciones es igual a la media multiplicada por la constante. En psicología se utilizan este tipo de transformaciones. Las puntuaciones T, por ejemplo, es una de las puntuaciones que utilizamos en los baremos a la hora de valorar un test, ¿no? De los resultados. La media ponderada, en el numerador aparecería la media de cada grupo, muestra multiplicada por el número de observaciones, mientras que en el denominador figura la suma del número de observaciones de los grupos, que es igual al número de observaciones total. Es decir, sumaríamos, multiplicaríamos y sumaríamos todas las medias, media ponderada. Entonces, a la media total se le denomina media ponderada. Podemos calcular la media de una variable medida en distintos grupos, multiplicando
el número de sujetos de cada grupo por la media de cada grupo y dividiendo por todas, por la muestra total, ¿entendéis? ¿Sí? Vale. Así podemos calcular la media de distintos grupos, de ciencias, de humanidades y de artes. Pues tenemos 13, 21 y 6 sería en el denominador, que es el n sub i, en la página 60. Entonces, 13 por 6 y medio, más 21 por 5, 71, que sería la media ponderada, más 6 por 6, entre 13 más 21 más 6. Vale, ¿cuáles serían las limitaciones de la media? Cuando los datos están agrupados en intervalos, cuando tenemos el intervalo abierto. Es decir, no podemos calcular la media porque no tenemos, es infinito, ¿no? Cuando tenemos un intervalo, el límite superior o el intervalo mínimo no tiene límite inferior o al revés. La media también es sensible a valores extremos, es decir, si tenemos pocas observaciones y tenemos la media muy heterogénea, o sea, tenemos la distribución muy heterogénea, nos conviene utilizar otro tipo, en algunos casos, de índice de tendencia central, como la mediana. ¿Vale? Entonces, es sensible cuando tenemos valores extremos. Imaginaos que solamente tenemos puntuaciones de 10 y de 1. La media es 5, pero se aleja mucho, habría mucha desviación típica al índice de tendencia central. ¿Lo veis? ¿Sí? La mediana, pasamos a la mediana. La media está clara, ¿no? Más o menos. Cuando la distribución es asimétrica, una buena alternativa a la media aritmética para resumir la tendencia central sería la mediana. La mediana también se observa en todo tipo, lo podemos obtener en todo tipo de variables, excepto en las variables cualitativas. En las variables cualitativas, por ejemplo, las nominales, las dicotómicas, las politómicas. Ahí tendríamos que aplicar la moda solamente. No podemos calcular ni media ni mediana. ¿Bien? Para calcular la mediana, cuando tenemos pocos casos, tenemos que ordenar las n puntuaciones de menor a mayor. Observamos si el número de observaciones es impar o par. Si es impar, el valor de la mediana será el que ocupa la posición central. Y si es par, tenemos que hacer un sumatorio y dividir entre 2. Sumamos y dividimos entre 2. Por ejemplo, en el caso del ejemplo 2,4, tenemos las puntuaciones son 5, 13, 4, 15 y 3. ¿Lo veis? Ordenaríamos. La primera sería 3, 4, 5, 13 y 15. Pues la mediana sería la que ocupa la posición central, porque es un n, sería impar. ¿Vale? Con lo cual, la tercera posición, la mediana sería el 5. ¿Correcto? Bien. Si tuviéramos otra observación, imaginaos que tenemos un sexto alumno que tiene una posición, que tiene una nota de ansiedad un 2, tendríamos 2, 3, 4, 5, 13 y 15, ¿lo veis? Entonces las posiciones centrales sería 4 y 5. 4 y 5 sería 9, entre 2, 4 y medio. La mediana sería 4 y medio, ¿lo veis? Eso cuando tenemos pocos casos. Cuando tenemos más casos, tenemos que averiguar, tenemos que identificar cuál es el intervalo crítico. ¿Vale? Para ello nos vamos a la frecuencia absoluta acumulada. Y tenemos que averiguar n entre 2 o la proporción acumulada, que sea igual o mayor a 0,50. Entonces, si por ejemplo tenemos 20, o sea, 40 sería n entre 2, serían 20. Nos tendríamos que ir a la frecuencia absoluta acumulada. ¿En qué intervalo estaría el 20? ¿Cuál sería la puntuación que contempla el 20? ¿Veis que es este? ¿Lo veis? ¿Os habéis perdido un poco? La mediana sería las observaciones justo por la mitad. Entonces hablaríamos de n entre 2, ¿correcto? N entre 2. N sería 40. Entre 2, 20.
este 20 nos tendríamos que ir a la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, si tenemos, imaginaos que os dan la tabla con este intervalo. La puntuación, el punto medio, averiguamos el punto medio del intervalo, la frecuencia absoluta, calculamos frecuencia absoluta acumulada, de menor a mayor. ¿Os acordáis que hablábamos el otro día que tenía que ser desde puntuaciones bajas a altas? Vale, empezamos por abajo. Tendríamos esta frecuencia 13 más 12, 25 más 8, 33 más 4, 37, 37 más 2, 39, 39 más 1, 40. ¿Lo veis? Bien. La mediana sería el sumatorio total, que serían 40, entre 2, 20. ¿Vale? ¿Cuál es aquí? ¿Cuál sería el que tiene el 20? El que contiene el 20. El intervalo 6-10, efectivamente, sería este, porque es el 25. El 13 no tiene el 20, el otro es superior. O sea, el intervalo crítico sería este. Nos fijamos en la frecuencia absoluta acumulada, ¿veis? Vale. Este es el intervalo crítico, que es al que vamos a aplicar la fórmula de la mediana. Es decir, MD igual al límite inferior más n entre 2, que sería 50, menos la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico, entre la frecuencia absoluta del intervalo crítico y la amplitud del intervalo, que si recordáis lo calculábamos con los límites reales. Vale. Traducimos. ¿Sí? Límite inferior del intervalo crítico, 5,5, muy bien. 5,5 porque estamos hablando de límites reales. Teníamos el intervalo crítico que eran 6,10, 6,10, ¿no? El límite real había que restarle 0,5 al límite inferior, había que sumarle 0,5 al límite superior. ¿Vale? Límite inferior, 5,5 más n entre 2, hemos dicho que eran 20, ¿no? N entre 2, el número total de observaciones, entre 2 porque estamos hablando de la mediana, 20. Menos frecuencia absoluta por debajo del intervalo crítico. Frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico. Si estamos aquí, sería 13 entre frecuencia absoluta del intervalo crítico. Serían 12, ¿no? Frecuencia absoluta del intervalo crítico serían 12. Por la amplitud del intervalo, que serían 10,5 menos 5,5, 5. Ya lo tenemos. ¿Lo veis? Esto nos da un resultado de, bueno, a ver si me quita esto, 8,42. Entonces, la mediana de todas estas observaciones sería 8,42. ¿Os habéis perdido? ¿O bien? ¿Sí? Importantísimo que tengáis muy en cuenta por dónde hemos empezado la distribución. Porque la frecuencia absoluta por debajo del intervalo crítico, no, si la tablita está al revés, estaría en la de arriba. ¿Sí? Entonces, fijaros siempre por dónde empieza, si la distribución va hacia arriba o va hacia abajo. La frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico siempre es la menor, la que está en el intervalo que tiene menos puntuación aquí. ¿Lo veis? ¿Vale? Calculamos la mediana y ya está. Sin más, aplicamos la fórmula y nada más. Haremos algún ejercicio de ejercicios prácticos. Vale. ¿En casa vais bien? ¿Os habéis perdido? ¿Vais bien? Contadme cosas. No me dicen nada, ¿eh? ¿Bien? Perfecto. Vale. Vale. ¿Aquí todo claro? Como el agua. ¿Como el agua? Fácil, ¿no?
A ver, si son pocos casos, se coge... Tenéis que tener en cuenta varias cosas, o sea, que tenéis que ordenarlo. Si son poquitos casos, tenéis que ordenar de menor a mayor, si es impar o si es par. Y si son muchos casos, cuando estamos hablando de intervalos y todo esto, tenemos que aplicar la fórmula, que además es la misma que lo de los percentiles. Entonces ya sabéis si... Sí. Hay que practicar, sí. Hay que practicar. Que sí, es la misma, la fórmula es la misma que la de los percentiles. Entonces, lo único que con los percentiles hay que multiplicar por K, por el percentil. Pero si sabéis hacer la mediana, sabéis calcular los percentiles. Vale. ¿Seguimos? La moda será el valor o la categoría de la variable con la que tiene mayor frecuencia absoluta. Es el valor de la variable. Cuidado con esto porque es muy fácil equivocarse en los ejercicios. Es decir, no es el valor de la frecuencia absoluta acumulada, sino el valor de la variable. ¿Me explico? Entonces, si tenemos, por ejemplo, el tipo de bachillerato, en el ejemplo 2,9, en la página 71, el tipo de bachillerato es Ciencias 13, Humanidades 21, Artes 6, ¿cuál será la moda? Humanidades. No sé quién me lo ha dicho. Ah, sí. Humanidades. Humanidades y Ciencias Sociales. Porque es la que mayor frecuencia absoluta tiene. ¿Lo veis? Vale, entonces, cuidado que es la variable, no es la frecuencia absoluta. Vale, entonces, cuando la variable, cuando hay un único valor, se dice que es unimodal, pero también puede ser bimodal, puede ser trimodal. Es decir, imaginaros que ahora tenemos más tipos de bachillerato que tienen una frecuencia absoluta de 21. ¿Vale? Pues tendríamos una moda bimodal o trimodal. Vale, principales características de la moda. Índice sencillísimo de calcular, no tenéis que aplicar ninguna fórmula. La moda es que es la única que se puede aplicar a variables cualitativas. Cuando los datos están agrupados en intervalos y existen intervalos abiertos, la moda se puede calcular, excepto si el intervalo modal coincide con el intervalo abierto. ¿Vale? En todo caso, lo podemos calcular, excepto que coincida con ese intervalo. La elección del índice de tendencia central, tenéis el cuadro en la página 76. ¿Cuál es lo más conveniente? Índices de tendencia central. Si la variable es cualitativa, la moda. Si es cuasi cuantitativa, la moda y la mediana, para variables ordinales. Y si es cuantitativa, se pueden aplicar las tres. Moda, mediana y moda, ¿vale? Los tres índices. Pasamos a los percentiles. Los percentiles son los 99 valores que dividen en 100 partes iguales la distribución de frecuencias de la variable. ¿Habéis oído hablar de los percentiles en algún caso, en algún momento? Por ejemplo, para los niños también se dice, está en el percentil 85 en altura. Por ejemplo, ¿lo habéis escuchado alguna vez? Entonces, es un baremo que se hace porque una puntuación no nos dice nada. Entonces, tenemos que compararlo con una muestra normativa con las personas de las mismas características. Entonces, claro, dependiendo del percentil que tenga, tendrá más ansiedad, menos ansiedad, tendrá más altura, menos altura. Por ejemplo, si pasamos, no sé, un cuestionario, el SC90, que mide síntomas de distintos tipos, ¿no? De ansiedad, depresión y todo esto. Entonces, claro, vamos a comparar, tenemos unos baremos y dependiendo de la puntuación que se obtenga, vas a comparar con la muestra normativa. Tienes unos baremos que te dice si tienes mucha ansiedad, poca ansiedad, es decir, te indica, te dan más información. Para eso son los percentiles. Entonces, tenemos con datos agrupados por intervalos, tendríamos lo mismo que la mediana, es la misma fórmula, únicamente que en lugar de dividir entre n entre 2, ¿vale? Dividiríamos entre n
por K, que es el percentil, entre 100. ¿Mm? Entonces, sería igual a N2 para el 50. Porque, por ejemplo, si tenemos K, que es 50, porque la mediana equivaldría al percentil 50, que es justo la mitad, pondríamos N por 50 entre 100, N entre 2. Si esto lo dividimos, ¿lo veis? ¿Veis la relación, no? ¿Os habéis perdido? ¿Sí o no? K es el percentil 20, percentil 30, os van a pedir exactamente el percentil. ¿Vale? ¿Cuál es el valor del percentil? Tanto. O también os van a dar el valor y os piden el percentil. ¿A qué equivale? ¿Vale? Entonces, dependiendo si os piden el percentil o si os piden K, el valor. Si os piden el percentil, os tenéis que ir a la frecuencia absoluta acumulada. Si os piden K, os tenéis que ir al valor de la variable. ¿Mm? Hacemos una prueba, hacemos un ejercicio, lo vemos. Aquí, por ejemplo, percentil 10. Nos piden el percentil 10. Es una muestra, se muestran las puntuaciones agrupadas en intervalos de la variable ansiedad ante los exámenes del ejemplo 2.6. Percentil 10 de esta distribución. Nos piden el percentil 10 de esta distribución, percentil 10. Percentil 10, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es el N por K entre 100. El valor que tenemos que buscar en la frecuencia absoluta acumulada, ¿correcto? N, tenemos que la N, ¿cuánto es? 40. K sería 10, que es el percentil 10 que nos piden, que sería este 10, entre 100. Esto nos da un valor de 40, ¿no? 400 entre 100, 4. 4. Vale. Nos vamos a buscar el intervalo crítico. El intervalo crítico, el único que tiene el 4 sería el 13, que es el más bajito. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, tenemos que el intervalo es 1, 5. Aplicamos la fórmula. Límite inferior. 0,5 más N por K por 100 serían 4, ¿no? Menos frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico. No hay intervalo crítico por debajo, ¿no? ¿Lo veis? O sea, no hay ninguna frecuencia absoluta, con lo cual sería 0. Entre la frecuencia absoluta del intervalo crítico sería 13, ¿no? Este. Ese 13, no este. Entre 13. Amplitud del intervalo, ¿cuánto es? De 0 a 5 a 5,5, 5,5 menos 0,5, ¿cuánto es? 5. Resolvemos la fórmula y tendríamos que el percentil 10 es más o menos 2,04. Equivale a esta puntuación. Vale, os vienen distintos ejemplos. Vamos a calcularlo para acá, al revés. Para acá nos van a pedir, con los datos del ejemplo 2,212, si un estudiante obtiene una puntuación de X20, nos dan la puntuación X20, ¿qué percentil le corresponde? O sea, aquí nos dan la puntuación y nos piden el percentil. Antes nos daban el percentil y nos pedían el valor, ¿lo veis? Vale. Si nos dan la puntuación, nos tendríamos que ir a ver en qué intervalo está el 20. Sería este, ¿no? Vale. Aplicamos la fórmula. PK. PK, ¿qué es? 20, ¿no? 20, que es la puntuación.
¿Sí o no? PK es la puntuación, 20. El ejercicio del ejemplo 2.15. Sí, menos el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? $15,5. Este, ¿lo veis? El intervalo crítico estamos aquí. Aquí. Porque estamos viendo aquí en esta puntuación, el 20 está en este intervalo. ¿Lo veis? ¿Cómo 10,5? Es 16 y 20. Ah, vale. 16, 20. ¿Sí o no? Vamos a borrar. Vale. ¿Sí? 15,5. Entre el intervalo, la amplitud del intervalo. ¿Cuánto es? De 20,5 a menos 15,5. 5. Por la frecuencia absoluta del intervalo crítico. Este, 4. ¿Sí? Por 4. Más la frecuencia absoluta por debajo del intervalo crítico. Este, como va hacia arriba, sería 33. ¿Lo veis? Resolvemos entre n. 40. Resolvemos y nos da un percentil de 92. Una puntuación de 92. Entonces K es igual a 92. O sea, nos dan el valor y nos piden el percentil. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Fácil? Fácil. Parece más complicado, ¿eh? De lo que es. Aprenderte las fórmulas no que te viene el formulario. Que te vienen en el formulario. Ah, claro, que esto se puede ver. En el formulario. ¿Aplicarlas y todo eso? No tienes que aplicar, no tienes que saber aplicarlas. Simplemente dependiendo de lo que te pidan. Si te piden el valor y te piden el percentil. No, no. Tienes el formulario. Tienes el formulario, en este caso está en la página 3. ¿Vale? No se aplica, no se aprende ninguna fórmula, nada, cero. ¿Vale? Importante que no escribáis aquí, ¿eh? No. Tienes que cogerte el original, además, es para ti, todo lo pides en la biblioteca. Me costó a mí 10. ¿10? Sí. 9 con... Lo podéis... A ver, lo podéis dejar, lo podéis solicitar en la biblioteca. Y os lo prestan si tienen suficientes. Si hay alguno que no lo tenga. ¿Vale? Pero es necesario. Y sin escribir, porque si no te os lo pueden quitar, ¿eh? Vale. ¿Qué tiene? Teoría. Algo de teoría, pero muy poquita. Principalmente es práctica. De todas formas, en los ejercicios que yo subo también pongo algo de teoría. También elijo preguntas de exámenes anteriores. ¿Vale? Bien, y seguimos ya rápido. Tenemos los cuartiles y los deciles, que son valores de la distribución que dividen en 4 partes de igual frecuencia la distribución. Tenemos el primer cuartil, que esto lo vamos a trabajar en el próximo tema, que es en las medidas de variabilidad con las medidas de forma, con el diagrama de caja lo vamos a trabajar, por ejemplo, y con la amplitud intercuartil. Entonces vamos a manejar bien los percentiles, la fórmula de los percentiles en el próximo tema. El primer cuartil sería la primera parte, sería un percentil 25 y sería un Q1. Q1 es el percentil 25. Segundo cuartil equivale a la mediana.
percentil 50, Q2. Y el tercer cuartil sería el percentil 75 y sería Q3. ¿Vale? Son 3 valores de la distribución que dividen en 4 partes de igual frecuencia. Vale. Luego tenemos los deciles. Por ejemplo, la mediana, que es un percentil 50. Eso sería tendríamos el decil 1, decil 2, decil 3. Entonces, la mediana sería el decil 5. El percentil 20 sería el decil 2. Vale, ya está. Ya está el tema. ¿Bien? ¿Habéis hecho los ejercicios? ¿Algunos? ¿Nadie? ¿En casa? No es para hacer un ejercicio que os haya costado. Si no, empezamos por el principio y ya está. ¿Nadie? Yo la verdad no soy de lógica, pero yo soy muy perdida por esa materia. ¿Por qué? No sé. O sea, trato de entenderlo. ¿Pero lees el tema? Sí, claro. Pero es que tampoco tengo el libro. Ah, vale. Revisa el libro. Pero trato de solamente de hacer en la página y todo eso. Vale, ¿y los ejercicios que hacemos nosotros? ¿Te los lees? ¿Te los miras? ¿Y sigues perdida? ¿Y qué es lo que no entiendes? O sea, yo entiendo, pero a la hora de hacer el ejercicio me enredo mucho. ¿En todos? ¿O hay alguno que sabes hacer? Vale, márcalos. A ver qué es lo que no entiendes, a ver dónde te quedas más, dónde tienes más dificultades. 2. Vale, representación gráfica de las calificaciones de 150 alumnos en una asignatura. Empezamos como en la semana pasada, como en los ejercicios, pero ya con otros datos. Considerando la figura 1, la moda de la variable X es 5,5, 6,5 o 50. Amplío esto para que lo veáis bien. 5,5. ¿Estáis todos de acuerdo? 5,5 porque esta sería esta. Tendría el punto medio de aquí, que tendría la que tiene mayor frecuencia. ¿Lo veis? Y es el valor de la variable. ¿Vale? ¿Ves? Os ponen 5,5, 6,5 y 50. Sería el punto medio de la variable, ¿vale? En la figura 1 la calificación 6,5 corresponde al percentil. Aquí tendríamos que... Vamos a hacerlo pequeñito. Bueno, si lo hacemos tan pequeñito... La calificación 6,5 corresponde al percentil. Tendríamos que hacer una tablita. Aquí tenemos una distribución, tendríamos que pasarlo a una tabla. Entonces, haríamos la tabla... A ver si podemos... ¿Tenéis los ejercicios impresos? ¿No? ¿No os lo bajáis? ¿No os bajáis los ejercicios? Sí. ¿Impresos o tenéis acceso a los ejercicios? Vale, es más que nada para no ampliar porque si no, no puedo escribir. Vale, entonces tendríamos el último intervalo correspondería a 9, 10 con una frecuencia absoluta de 20. Siguiente intervalo sería 7, 8 con una frecuencia de 40. Siguiente serían 5, 6 con frecuencia de 50. Con límites aparentes estoy haciéndolo, 3, 4 con una frecuencia de 30 y 1, 2 con una frecuencia de 10. El sumatorio serían 150. Hacemos frecuencia absoluta acumulada porque lo necesitamos para calcular los percentiles. Frecuencia absoluta acumulada, empezamos por abajo, serían 10, más 30, 40, 40 más 50, 90, 90 más 40, 130,
130 más 20, 150. ¿Lo veis? Ya tenemos la tabla. Ahora tenemos que averiguar el intervalo crítico, ¿no? El intervalo crítico nos dicen, en la figura 1 la calificación 6,5 corresponde al percentil. Entonces, ¿dónde tenemos el 6,5? 5,6. Pon el límite superior, 5,6. Este sería el intervalo crítico. Entonces tendríamos la K, tenemos PK, ¿cuánto es? 6,5, ¿no? Menos límite inferior del intervalo crítico. 4,5. Por intervalo, o sea, frecuencia absoluta del intervalo crítico. No, en el del PK, en el K no. En el KSNC sería ¿cuánto? Frecuencia absoluta 50. Entre amplitud del intervalo. Amplitud del intervalo, ¿cuánto es? Hombre. 6,5 menos 4,5, ¿cuánto es? 2. O 2,5 menos 0,5, 2. Entre n, que serían 150, ¿no? Se me van los límites. 150. ¿Lo veis? Por 100. ¿Sí? Esa es la fórmula. Resolvemos y nos daría un K de 60. ¿Os habéis perdido? ¿Vais bien? ¿Sí? Fácil. Importante saber averiguar el intervalo crítico y después aplicáis fórmula, ya está, no hay más. Y tener en cuenta cómo van la distribución, hacia arriba o hacia abajo. Recordad que NC es el intervalo crítico, ND es la frecuencia absoluta acumulada por debajo del intervalo crítico. Tenéis que manejar esos términos, ¿bien? Vale, perfecto, os ha salido muy bien. ¿Sabéis hacerlo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Te tapas? ¿Más o menos? ¿Pero por qué? ¿Dónde te has perdido? Por ejemplo, cuando veo todo un montón de números, cuando se lo hace lo entiendo, pero al hacerlo yo no me sale. ¿Me puedes identificar? Sí. ¿Te cuesta identificar lo de los intervalos, el intervalo crítico, la frecuencia y todo eso? Da igual, tú intenta hacerlo. Intenta hacerlo y bueno, ves los fallos. Y luego lo comparas con el nuestro y a ver dónde has fallado. Y a base de intentarlo te va a salir. ¿Vale? ¿Seguimos? El percentil 30 para los datos de la figura 1. He borrado la tabla. Vale. Qué bien. Bueno. Hacemos la tabla. Venga, me la hacéis vosotros. Teníamos... Si tenemos esta tabla, tenemos que irnos a números enteros. Entonces tendríamos 1, 2. ¿Hacemos al revés? Da igual, lo hacemos al revés. Ah, mira, ¿dónde me sale el 1? No, esto es aquí. Uno, 2. Teníamos ¿cuánto? 10, ¿no? 10. 3, 4. 5, 6. 50.
7, 8, 9, 10. 20. Estos son frecuencias absolutas. Valor de la variable, frecuencias absolutas acumuladas. Empezamos por el más pequeño, 10, 10 más 30, 40, 40 más 50, 90, 90 más 40, 130, 130 más 20, 150. Vale, nos piden el percentil 30. ¿Qué hacemos primero? Primero de todo, ¿qué hacemos? Sí, pero para saber el intervalo crítico, ¿qué calculamos? ¿Qué calculamos en casa? ¿Nadie me dice qué calculamos? ¿Cómo puede saber el intervalo crítico así? O sea, imaginaros esto y a ver, ¿cómo calculamos el intervalo crítico? ¿Qué me decís? ¿La regla de 3? Es 40 por... ¿40? No, 150. A ver, lo primero que tenemos que calcular cuando nos pedían K, simplemente era, teníamos que irnos a la puntuación que nos daba en el valor de la variable, ¿correcto? Aquí. Pero ahora tenemos que calcularlo en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces lo tenemos que calcular con n por K entre 100. ¿Eso es una regla de 3? Ah. ¿Eso es una regla de 3? Ah, sí. No sé. Vale. Bien. Con n por K entre 100, n por K. Era 150 por 30 de 100. 150 por 30 entre 100. ¿Que nos da cuánto? ¿Lo calculáis? Mi calculadora está... Ahora funciona. 150 por 30 entre 100. 45, vale. ¿Cuál es el intervalo crítico entonces? 5, 6. Este. 5, 6 porque aquí el 40 no tendría el 45. El siguiente sería este, ¿no? Vale. Aplicamos fórmula. Límite inferior. ¿Cuánto es? 4,5. N por K por entre 100. 45, ¿no? N por K entre 100, ¿no? Vale. Menos frecuencia absoluta por debajo del intervalo crítico. Por debajo. Cuidado con ese. Cuidado con eso, ¿lo ves? Lo hemos puesto al revés, 40. Siempre empezamos por abajo. En este caso iría así, ¿eh? Menos 40. Entre intervalo, esa frecuencia absoluta del intervalo crítico. Serían 50. Absoluta. Absoluta. Por la amplitud del intervalo. 2. Y esto nos da un valor de 4,7. ¿Bien? ¿Fácil? ¿Fácil? ¿Fácil o no es fácil? Sí, pero eso es. Yo creo que es a base de practicar. A base de hacer Pero es ejercicios. fácil. ¿Dónde te has perdido? No, o sea, lo entiendo. Vale. Perfecto. Tienes que practicarlo. Pero este tipo de preguntas no saldrán así del examen. O sea, quiero decir, esto es como una pregunta para entender lo que viene después. No, estos son preguntas de exámenes. Así. Sí. Preguntas de exámenes anteriores. Entonces sale tal cual. Yo lo que no sé de dónde sale El foto del final. de la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es la I, en la fórmula es la I. La amplitud del intervalo se calcula con los límites reales. Los límites reales son 2,5 menos, o sea, le tienes que sumar 0,5 al límite superior y restar 0,5 al límite inferior, menos 0,5 igual 2. Es la amplitud del intervalo, ¿lo veis?
Fácil. Es ejercicios, 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 práctica. Pero es muy fácil, porque una vez que sepáis exactamente los pasos que tenéis que dar, intentad apuntaros, primero de todo, calcular n por k entre 100. Eso si os piden percentiles, si os dan el valor, si os piden el valor, si os dan percentiles, si os dan valores y os piden el percentil, tenéis que iros a la zona de, o sea, al valor de la variable, a la columna de la variable, no a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Vale? Entonces podéis hacer anotación, podéis poneros como, pues eso, chuletas en los ejercicios de K y de PK. Vale. Con la mediana también tenéis que calcularlo en entre 2. Sería el equivalente a n por k entre 100, es lo mismo. ¿Sí? Vale. Tenemos pocos minutos más. Dadas las siguientes puntuaciones, ¿cuánto vale la mediana? 5 menos 7, 0, 3, 12. Son puntuaciones pequeñitas. ¿Qué haríamos primero? Vale, ¿cómo? ¿Cuál sería? ¿Cómo? Menos 7, 0. Vale, ¿y la mediana entonces cuánto vale? 3. Porque es el valor central. Se ordena y sería 3. Vale. En una distribución sabemos que el percentil 20 es igual a 5 y el percentil 80 es igual a 7. Podemos afirmar que la mediana es igual a 50, que 20 es menor que la mediana y menor que 80, o que 5 es menor que la mediana y menor que 7. La mediana es el percentil 50. Entonces, aquí estamos hablando de valores. Entonces, podemos afirmar que 5 es menor que la mediana y menor que 7. ¿Vale? ¿El qué? La C, sí. A ver si tenemos alguno que podamos hacer fácil. Bueno, hay más de... Mira, vamos a hacer este. Bueno, hay varios ejercicios de percentiles que podéis hacer. Que podríais hacer y luego, como subo la... A ver si me deja pasar página. Pues me ha pasado demasiado página. El 8. A partir de una gráfica hemos obtenido la siguiente distribución de frecuencias. El valor de la variable es A, B, C y D. La frecuencia es 8, 25, 29, 23 y 15. ¿La moda de los datos cuál es? La moda es, entonces, la respuesta correcta ¿cuál es? ¿A, B o C? La B. La B. La moda es C. No es 29, es C. ¿Vale? Bueno, aquí nos preguntan por la media ponderada. Puntuaciones, hay un montón de ejercicios de percentiles. Más percentiles. Tenéis para practicar un montón, ¿eh? Ya, es que yo creo que es la base de hacer ejercicios como si estuviéramos... Aquí hay alguna pregunta. Tenéis como 45. Si no acabáis sabiendo percentiles, es difícil. ¿Vale? 43. El percentil 50 de una distribución corresponde con el Q1, con el D5 o con el Q5. ¿El qué? La B. El percentil 50 es el decil 5 que equivale a la mediana. ¿Vale? Muy bien.
Lo que haré será, quizá a lo mejor, con la clase de venidor, si os parece, lo que podemos hacer son ejercicios posteriores a los que hemos hecho hoy y así tenéis la grabación de más ejercicios. ¿Vale? Entonces, claro, podemos practicar, para no repetir los mismos ejercicios, podemos empezar a partir del que hemos terminado nosotros hoy. Nos hemos quedado en el 6. Vale, nos hemos quedado en el 6, pues vale, hacemos a partir del 6 y así no repetimos, ¿vale? Muy bien, pues nos vemos a vosotros.